Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Hay momentos en los cuales es importante recordar, entender y recordar. Porque alguna vez lo he explicado, en el proceso de aprendizaje, la repetición de una acción hace que se fije en nuestra mente, en nuestro consciente. Y cuando esto ocurre, pasa al subconsciente. Algunos pedagogos hablan de esto diciendo que uno cuando está en la etapa consciente aprende. Y haciendo un juego de palabras, dice que cuando uno está en el proceso donde ya internalizó la enseñanza, aprehende, es decir, con una H en el medio que es de tomar, de agarrar, ¿no? Entonces, cuando uno ya aprehendió, es decir, que tomó, que lo capturó, significa que eso ya está metido adentro nuestro. Esto tenemos que llevarlo al campo espiritual, sobre todo en este trimestre, donde la palabra es recibir la herencia. Es más, mencionábamos el texto que marca el año, que es Hebreos 9:15, donde habla acerca de la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, pagando todos los pecados, las transgresiones que figuraban bajo el viejo pacto. Dice, y ahora nos dio la promesa. Y ahora estamos en capacidad de aceptar la promesa. Y a mí me impacta esa expresión que utiliza Hebreos, que recién ahora podemos recibir la promesa. Después de pasar por la sangre de Jesús. Antes no podíamos ni siquiera recibir la promesa. Pero también esto me está hablando de mi actitud ante la palabra. ¿Recibo la promesa o no la recibo? Es la historia, lo que viví, lo que pasé, lo que sucedió en mi vida, tan fuerte, tan pesado, tan terrible, que me impide creer que hay una promesa para mi vida y que en esa promesa hay bendición de Dios para mi vida. Y entonces, si esto es así, yo tengo que ir permanentemente allí al libro de Hebreos, para repetirme esa palabra, pero una y otra y otra y otra vez. Así que, porque es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y entonces yo digo, no voy a recibir la promesa por mis posibilidades, por mi historia, por lo que pasó. No, la promesa viene y rompe la historia, trayendo una nueva realidad. Cambia el rumbo. Coloca todas las cosas en un nuevo estadio. Me lleva hacia un nivel que yo no estaba, porque Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo no estaba en condiciones de recibir la promesa, pero ahora recibo la promesa. Y porque recibo la promesa, se me abre un panorama impresionante donde puedo creerle a Dios todo y confiar en su poder y en su gloria. Por eso es tan importante en este trimestre entender que tengo herencia.
Lo va a decir allí Hebreos de una manera bien clara, la promesa de la herencia eterna. Ahora, la herencia es una herencia genética. Y la herencia genética es mucho más importante que la herencia material. Porque la herencia material se gasta, se pierde. Pero la herencia genética te va a llevar a tener la capacidad de desarrollarte, no importa cuál sea la situación, porque tenés vida dentro de tu alma. Y entonces en este trimestre miramos y decimos, ¿cómo vamos a obrar? Como Él obraba, muy bien, ¿cómo obraba? Y nos vamos al primer acto ministerial de Jesús, que todo el mundo se equivoca con esto. En los seminarios se saben equivocar permanentemente. Hay libros de texto equivocados permanentemente. ¿Por qué? Porque no saben el valor de la guerra espiritual. Entonces, consideran que el primer acto ministerial de Jesús fue hacer un milagro de transformar el agua en vino. No, ese fue el segundo. Y en realidad ese fue el primer milagro. El primer acto ministerial fue haber ayunado 40 días y haber ido al desierto. Y en el desierto haberse encontrado con el enemigo y empezar la batalla que iba a terminar en la cruz del Calvario. Y entonces cuando yo tengo esto en claro y se me abre el panorama dentro de mi alma, cuando yo tengo bien en claro que Dios me está diciendo, muy bien, tu herencia es ser guerrera, tu herencia es ser guerrero, empiezo a batallar con todo, como dice allí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, cuando yo aprendo esto, estoy en condiciones de pararme firme y rechazo todo aquello que no es de Dios. Me planto firme contra todo lo que se oponga a la promesa que Dios me ha dado. Tengo una actitud espiritual muy firme contra todo lo que no viene de parte de Dios. Y atención, porque la religión nos ha llevado, y esto es bien satánico, la religión nos ha llevado a aceptar con resignación cristiana las cosas que nos suceden. ¿Dónde veo eso, pastor? En un libro entero de la Biblia, el libro de Job, donde Job va asumiendo cada cosa que le pasa como proveniente de la mano de Dios. Y va a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Y uno dice, qué piadoso, qué hombre, acepta todo de parte de Dios. Pues le tengo una novedad. En el final, capítulo 38 y 39, este Job se cansó de todo lo que estaba viviendo. Bueno, ya va a empezar en el capítulo 23 y empieza a acusar a Dios de todas las cosas que estaba viviendo. Y esto era precisamente lo que el enemigo quería hacer. Lograr que Job se pusiera en contra de Dios. En el capítulo 38 y 39, Dios lo hace sentar a Job y comienza un interrogatorio de Dios para con Job. Hasta ese momento era Job el que hablaba y sus amigos. Ahí comienza a hablar Dios. Y le va a hacer preguntas que lo dejan conmocionado. Arranca diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo imagino que se empezaba a empequeñecer Job hasta casi desaparecer. Y entonces
Va a llegar al capítulo 40, 41 y le abre los ojos y dice, este es tu enemigo. Y es la única descripción bíblica que tenemos del diablo, donde los describe perfectamente y le muestra todo el poderío que tiene y le dice, no hay arma que pueda contra él. Ni espada, ni coselete, ni puñal, nada, nada puede contra él. Dice, lo más debilitado de su cuerpo o de su ser es fuertísimo. Se arrastra sobre su pecho y ahí tiene agudas conchas que están cerradas entre sí de tal manera que no puede penetrarlo nada. Y ante tal descripción uno dice, estamos perdidos, pero viene y dice algo tremendo. Solo el que lo creó puede con él. Y ahí se empieza a abrir el camino. Y va a decirle a Job algo que usted lo ha escuchado de mi boca muchísimas veces. Delante de él se esparce el desaliento. El desaliento viene delante del diablo. No detrás, delante. Llega primero él, el desaliento. Y cuando llega el desaliento a tu vida, es bueno que sepas que detrás viene el diablo. Les estoy ministrando para que la iglesia sepa dónde pararse, cómo trabajar, cómo obrar, cómo pararse, cómo desarrollarse. ¿Qué quiere el enemigo? Que se rinda y que des un paso al costado, que te resignes. Ese es el objetivo. Y cuando él logra eso, sabe que tiene el triunfo asegurado. Por eso dice Santiago 4:7, grábese, apréndase ese versículo de memoria. Repítalo cuando no tiene fuerzas. Someterme bajo la poderosa mano de Dios. Se lo voy a decir de otra manera. Someterme bajo la promesa. Yo tengo promesa. Esa promesa está sobre mi vida. Yo ahora estoy en capacidad de recibir la promesa porque con su sangre Él pagó mis pecados. Antes yo no podía. ¿Por qué? Porque mis pecados me impedían. Pero ahora Él con su sangre pagó mis pecados. Y ahora yo recibo la promesa. Y entonces cuando yo me someto a la promesa, lo que estoy haciendo es plantarme firme y decirle al enemigo, lo que veo, lo que escucho, no tiene nada que ver con lo que Dios me prometió y yo le creo a lo que Dios me prometió. Por más que lo que venga sea terrible, por más que lo que venga sea espantoso, yo le creo a Dios. Yo no creo que Dios da y Dios quita. Yo creo que Dios da y que bendice a sus hijas y a sus hijos. Y entonces me planto, y hoy vamos a avanzar un poquito más sobre este punto, vamos a hablar del Evangelio. Pero me planto en este punto y recibo de la presencia de Dios y busco que el Espíritu Santo me fortalezca, porque lo que tengo afuera es tempestad. Lo que tengo afuera es opuesto a mi vida, opuesto a mis planes, opuesto a el deseo, el anhelo de mi alma. Y entonces, ¿qué hago? Resisto. Porque así dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo. Resisto. La guerra espiritual, básicamente, mi hermana, mi hermano, es una guerra de resistencia. Yo resisto. ¿Cuándo? ¿En el día feliz? No, en el día malo. Yo resisto con toda mi fe. Y entonces el enemigo ve que el desaliento no produce efecto en mi vida. Hasta que nos vemos cara a cara. Ese es el punto clave de la batalla espiritual. No compre libros de guerra espiritual, por amor de Dios.
la mayoría están escritos por teóricos que no saben nada. Pero aparte, si supieran, cuando le ponen el punto final al manuscrito, el diablo ya cambió de táctica. Entonces todo lo que está escrito es viejo. Tome esto que está en la palabra, lo tiene en la Biblia. ¿Dónde, pastor? Libro de Colosenses. Donde el Señor nos muestra, Pablo escribe y dice que Él exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Y habla bien claro y dice, el acta de los decretos que nos era contraria, Él la clavó en la cruz del Calvario. Es decir, que todo lo que nos inculpaba, todo lo que nos llevaba a un estado de condenación, fue clavado en la cruz de Calvario. Usted es libre, pero tiene que aprender qué es la libertad. No es la condición, no es la situación que estoy viviendo la que manda. Y a lo mejor lo que yo estoy viendo es contrario a lo que yo espero, pero ¿qué dijo Dios? Ese es el acta que era contraria. La tomó Jesús, la puso en la cruz de Calvario, la clavó y le dijo, venía a buscarla al diablo. Y dice la Biblia, cuando se nos relata todo el proceso de Jesús en la cruz de Calvario, que Él resistió. Usted va a ver, a mí me impacta algo de una manera muy fuerte cuando leo todo el proceso de la crucifixión. Jesús hace un profundo silencio, que lo va a romper nada más con Pilato en un momento. Pero Él hace un profundo silencio, porque tenía que concentrar todas sus fuerzas en la batalla que tenía que librar. No podía desgastarse en discusiones estériles que no servían para nada. No sé si usted tiene en la mente ese texto que cuando Jesús bajaba de la montaña encontró a los discípulos peleando con los fariseos porque había un muchacho que no podían echarle fuera a los demonios. Y Jesús se enoja tremendamente, ni saluda, ni dice hola. Entra como una tromba y dice, ¿qué discutís con ellos? Y estaba furioso porque ellos estaban discutiendo. Es que Jesús sabía que no debían discutir, tenían que concentrar todas sus fuerzas para batallar contra el enemigo. Y Él lo va a hacer allí desde el Getsemaní. Lo único que les pide a los discípulos es, oren conmigo, velen conmigo una hora. Y se enoja cuando no lo pudieron hacer. Y va de nuevo y les dice, háganlo. Eran momentos difíciles, momentos de sombras. Y Él va a aguantar en silencio, va a soportar todo. Solo la idiotez de Pilato pudo sacarlo de ese silencio cuando le dijo, ¿no te das cuenta que tengo poder para quitarte la vida? Y entonces Él le dijo, ningún poder tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Lo único, hasta la cruz. En la cruz va a decir algo tremendo, papi, papito, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento clave de la cruz. Porque cargó sobre sí todos nuestros pecados y en ese momento la Trinidad se rompió. El Padre y el Espíritu Santo no pudieron estar con Él, cosa que ni a usted ni a mí nos sucede. Solo Jesús experimentó ese momento donde no tuvo ayuda de nada ni de nadie. Y la gran pasión que tenía por el pueblo, el amor que tenía por el pueblo, lo llevó a soportar todo y llegar a orar desde la cruz y decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y en medio de esa situación,
él resistió. Cuando Colosenses dice que exhibió públicamente a todos los principados y todas las potestades, está diciendo, ese día en el Gólgota hubo una batalla como nunca antes hubo sobre la faz de la tierra y nunca después va a haber nada igual. Porque ese día fue el día del triunfo absoluto y final. ¿Me deja que le explique algo muy simple, pero que a la vez es muy profundo? Muchos no entienden a Dios. Volvemos sobre Jeremías 9:24. ¿No es mejor entenderme y conocerme? Muchos no entienden a Dios. Dios creó a toda la creación con libertad. Muchos se preguntan y dicen, ¿pero es que Dios creó al diablo? Sí. Cuando dice allí en la Biblia, en el libro de Job, que Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él no lo podía entender. Se le producía un abismo ahí que no lo podía entender. Es simple, Dios iba a hacer algo grande con Job, pero tenía que preparar su carácter. Y el carácter no se prepara en la bonanza, sino en la tempestad. Ahí se empieza a preparar tu vida. Entonces, cuando estás viviendo el momento de la tempestad, tenés que saber que llega después el milagro y la bendición. ¿Has tenido una clase de guerra espiritual? Recíbala, atiéndala, porque es vital para este trimestre. Dios creó a la humanidad, o mejor dicho, Dios hizo toda la creación en perfecta libertad. El hombre no entiende la libertad, los religiosos menos. Los religiosos están un escalón por debajo del hombre natural. Bueno, muchos escalones por debajo del hombre natural. El hombre natural le cuesta entender la libertad porque tiene dentro suyo un deseo de dominio. Quiere dominar. Y en ese deseo de dominio no se da cuenta que sus acciones le hacen perder la libertad a los demás. Entonces, cuando uno ve esto, dice, pero es que el hombre le cuesta entender la libertad. Y Dios creó al hombre libre y creó a la mujer libre. Pero también hizo libre a la creación. Y entonces el diablo en el uso de esa libertad, un día se rebela contra Dios. Y que Dios te haya quedado en libertad no significa que Dios no te va a poner coto, porque lo que quiere el diablo es ser Dios. Y entonces el diablo va a atacar a aquellos que eran la creación de Dios, en la cual puso el mayor esmero, en usted y en mí, en el hombre o en la mujer y el hombre. Pero ahí está la clave de la historia, en entender la libertad. El enemigo se levantó contra Dios porque tenía libertad para hacerlo. Ahora empezamos en una batalla, entonces el enemigo viene sobre la humanidad y planta en la humanidad ese mismo virus de rebelión. Y el hombre se aparta y el hombre comienza a andar en su camino de pecado. Y entonces estábamos condenados. No había solución. ¿Cuál era la solución? Que alguien de la raza humana rompiera la maldición del pecado, sujetándose de nuevo a Dios y dándole la libertad al hombre y a la mujer con la cual fueron creados. Pero ningún hombre nacido de mujer que venía con toda esa tendencia pecadora lo podía hacer. Y entonces, ¿qué hizo? Jesús se despojó, dice el libro de Filipenses capítulo 2. Jesús se despojó de su gloria y descendió, se encarnó. El verbo fue hecho carne.
Dice el libro de Filipenses, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y llegando a tener muerte y muerte de cruz, que era la más vergonzante de todas. Se plantó, vino, lo dejó todo. Mire si nos amaba o si nos ama, que lo dejó todo por venir por nosotros. Y entonces cuando se abre ese panorama, ahí empezamos a entender, somos guerreros. Vino a romper cadenas, nosotros ahora rompemos cadenas. Y entonces nos llama y nos dice, muchachos, vayan a predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que dice, un día está con sus discípulos y dice, muy bien, separó 35 grupos de 2 personas, 70, y los envía a los diferentes lugares donde él había de ir después. Y los envía. Y cuando van con una comisión, orar por enfermos. Cuando vuelven, dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él, lleno de gozo, dice, yo veía al diablo caer como un rayo del cielo. ¿Por qué? Porque venía a buscar, ordenar todo lo que ellos habían destruido. El diablo tenía sus huestes espirituales de maldad, establecía sus ejércitos establecidos, y estos fueron y rompieron absolutamente todo. Cuando usted empieza a entender esto, cuando usted empieza a entender que la iglesia es necesario que se ponga a batallar, pero no aquí, en todas partes del mundo. Si toda la iglesia del Señor batallara, ¿sabe lo que sucedería? El enemigo tendría que atomizarse y perdería el poder que tiene. Tiene tanto poder porque la iglesia está subyugada con palabras, con mentiras, con mensajes intrascendentes. Dios nos envió y nos dio una herencia. Tenemos que batallar en el nombre de Jesús y no perder tiempo. Y entonces cuando yo me pongo a batallar, dice, porque muchos creen que batallar es reprender nada más. No, esa es la primera parte. Se hace en silencio sin que nadie lo sepa. Luego vas a ir a los lugares donde Dios te manda, vas a establecer, vas a pisar. Todo lugar que pisare la planta de tu pie, ese lugar es santo, dice la palabra. Bien, tenés que ir a esos lugares. ¿Y dónde tengo que ir? A todo lugar. ¿Qué significa todo lugar? Desde un hospital para ir a orar y a pedir, una prisión, una cárcel, pero también en tu trabajo, también en tu tarea, también en tu universidad, donde vas, en los juzgados, en las comisarías, en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en todo lugar donde pisás, la gloria de Dios está contigo. En los medios de comunicación, que tanto se habla de esto en estos días, en los medios de comunicación tienen que estar los hijos de Dios pisando y tomando autoridad. Pero oiga, no para repetir como loros las 4 pavadas que algunos creen que es el evangelio. Disculpe que sea tan duro. Porque algunos, si le sacan el gloria a Dios, no pueden hablar. Tienen que utilizar un lenguaje que marque su espiritualidad. Y el lenguaje no marca la espiritualidad. Y entonces quieren que todo tenga el sello del gloria a Dios. No. Cuando hay justicia en la tierra se está glorificando a Dios también. No hace falta rotular cada cosa. Hace falta vencer en el nombre de Jesús. Cuando Jesús le dice, bueno, ¿qué le decimos a Juan el Bautista? Anda a decirle que todos dicen gloria a Dios, que todos se hicieron evangélicos. ¿Dice eso? No, dice, andá y decile que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen y que a los pobres les es predicado el evangelio del reino.
¿Dice eso o no dice eso? Ese es el evangelio. Y el evangelio, óigame bien, no es para hablarlo tanto, sino para vivirlo. Muchos tienen una idea que el evangelio es complejo, largo. No, el evangelio es breve, conciso y poderosísimo. El que lo vive, la gloria de Dios está sobre su vida. Eso es lo que Dios quiere plantar en su corazón. Esto es lo que Dios quiere plantar en su alma. Aleluya. Abra su Biblia por un momento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando todo al instante, le siguieron. Es más, la palabra, si usted sigue leyendo en ese capítulo 4, va a hablar que Jesús sigue caminando. Dice, versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Me impacta varias cosas de este pasaje. En primer lugar, la luz viene de Jesús. Esta era la profecía que había sobre Belén. Decía: Belén, pequeña eres entre las naciones, pero allí resplandecerá la luz. Y lo que está repitiendo aquí, que es muy propio de Mateo, que le escribe a los judíos, es la profecía de Isaías. El pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. La luz viene de Jesús, y cuando yo comienzo a caminar con Jesús, vivo en la luz. La luz no se mezcla con las tinieblas. La luz es luz. Y cuando la luz encuentra las tinieblas, ahí va a haber guerra espiritual. Entonces la hija, el hijo de Dios tiene que aprender que hay una batalla espiritual. No hay una batalla intelectual. No es discutir hasta ver quién tiene la razón. No es tratar de implantar las cosas a través de el conocimiento. No. Es plantarse y reprender en el nombre de Jesús. Y cuando los espíritus inmundos se van, los argumentos que tenían esa gente caen. Cuando los argumentos caen, entonces la gente puede recibir de Jesús. No lo haga de otra manera, no funciona. Cada vez que yo escucho la sentencia que dice la gente es dura, me habla que el que está hablando no entiende que primero hay que batallar. La gente no es dura, la gente está necesitada de Jesús, la gente está necesitada del amor de Dios, la gente está necesitada, todos,
Tenés la herencia que es el batallar. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Muy bien, hacelo. Jesús, después de que batalló, se largó por las playas a caminar. Y entonces se para y le dice: ¡Pedro! ¡Andrés! ¡Vamos! Los otros dos estaban adentro del mar, pescando. El ruido de las olas, difícil escucharlo. Sin embargo, se vinieron y lo siguieron. Con Juan y Jacobo fue más fácil, estaban en la playa remendando las redes. Le dijeron: vamos. Y usted dice: a ver, ¿qué le predicó? ¿Cuál fue el mensaje que les dio? ¿Qué teología usó? ¿Qué sistema evangelístico usó? Sígame. Se dio vuelta y se entró a caminar. Y lo dejaban todo para seguirlo, para seguir caminando detrás de él. Qué fuerte. ¿Se da cuenta que no tiene que ver con las palabras? ¿Se da cuenta que no tiene que ver? ¿Por qué? Porque él lo primero que había hecho era ir a batallar contra el enemigo y romper contra las barreras que el enemigo había puesto en los corazones de la gente. Y entonces, cuando Jesús llega, Él es la luz. Escucharlo en medio del mar es la clave. Algunos se ponen tan ensimismados con el mar, con el ruido del mar, con el peligro del mar, con las redes, que se olvidan de estar atentos, porque en medio de una situación, una circunstancia normal de tu vida, allí aparece Jesús. ¿Estás esperando un momento especial? No, no, no. Él se le apareció en medio del momento del trabajo. Cuando estaban tirando redes, levantando redes, tratando de que el bote, que la barca no zozobrara por las olas, las actividades normales de un pescador de todos los días. Cuando la luz aparece, todo cambia. Pero el mensaje de Jesús encierra algo interesante, que tendríamos que pasarnos mucho tiempito sobre esto. Dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué nos tenemos que arrepentir? ¡Al pecado! ¿Dice esa la palabra? No. ¿Arrepentíos a qué? ¿Cuál era el problema que tenían ellos? ¿Era el pecado? Si usted a ellos les sacaba el pecado, ¿eran salvos? Ahí va empezando a contestar la pregunta. Quiere decirse que sacándole el pecado todavía no eran salvos. ¿Qué necesitaban? Recibir a Jesús. Y Jesús, ¿de qué es lo que les dice? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y con el reino de los cielos qué viene? La cultura de Jesús. Entonces, les estaba diciendo: ustedes están viviendo como se les da la gana, ustedes están yendo para el otro lado. Y yo les vengo a decir: el reino de los cielos se acercó, está aquí entre nosotros. No dice que se estableció, dice que se acercó. Y entonces ustedes van a empezar a vivir en las maravillas del reino. Y uno dice: ¿cuáles son? Por eso me tomé el trabajo de leerle lo que vino después. Enfermos sanados, lunáticos endemoniados libertados, milagros, prodigios, señales, maravillas. Él empezó a ejecutar su ministerio y la gente lo empezó a seguir. Lógico, después se va a meter en los temas trascendentes, va a predicar, va a hablar, va a enojar a más de un político y va a enojar a muchos o a todos los religiosos. Cuando los religiosos se ponen en tu contra, estás bien. Hace poco, en una reunión, me recibieron y me dijeron: fulano, mengano y sultano hablaron muy mal de vos. Eso significa que sos una buena persona. Bienvenido. Me dio mucha gracia escucharlo, porque lo tomaron como que eran la antítesis a la verdad. Y este es el punto. Cuando yo empiezo a caminar con Jesús, yo digo:
¿De qué me tengo que arrepentir? Dice la Biblia, de vuestra pasada manera de vivir. Y ahora, ¿cómo empiezo a vivir? Vivo tomado de la mano de Jesús. Y Jesús va conmigo. Es un viejo coro, tendríamos que cantar. Dice, Él siempre va conmigo a todas partes. Conmigo, conmigo. Conmigo el Señor está. Dios entra en lugares donde usted y yo entramos. Su gloria va con nosotros. Yo no soy una víctima en el lugar donde voy a estar. Yo llevo la gloria del poder de Dios. Los enemigos, los demonios se van a manifestar. Y yo tengo que ser consciente. No voy contra carne ni sangre. Voy contra poderes de las tinieblas. Es hora de tomar la tierra. Es hora de tomar decisiones. El Evangelio es luz. Donde entra, ilumina. Vas a ver cosas que no te van a gustar. Y cuando veas cosas que no te van a gustar, tenés que tener la capacidad de no juzgar, de buscar redención, cambio. El reino de los cielos se ha acercado, no se ha establecido. Se ha acercado y tenés que entrar en cada lugar. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Padre, estamos delante de tu presencia. Líbranos de todo lo que nos quiera llevar a andar en la carne, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestra capacidad. Saca de nuestra alma todo lo que intente llevarnos a un estado de pelea carnal y humana. Enséñanos, Señor, la herencia que nos has legado, para poner nuestro rostro contra todo poder de las tinieblas, porque sabemos que cuando las tinieblas vienen, cuando la opresión, cuando el desánimo llega, detrás de él va a venir el enemigo. Y cuando el enemigo se ponga cara a cara con nosotros, no nos va a ver a nosotros, sino va a ver a Cristo que vive en nosotros. Y tendrá que huir, como dice Santiago. Y cuando huya de delante nuestro, el territorio delante de nuestros pies quedará vacío para que nosotros podamos avanzar. Y tomaremos la tierra que tú nos has dado. Yo te ruego por aquellos que estén en medio de momentos de desasosiego, momentos de dolor, momentos donde las tinieblas tratan de avanzar, momentos donde el desánimo trata de ganarles el alma. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos tengan encuentros contigo, que ellos reciban de tu espíritu, que ellos reciban de tu presencia, que ellos se llenen de tu poder, que ellos, Señor, se impregnen de la gloria de tu presencia. Y Rama Sama Dala Badara y Shoya Landa, Hansa la Badara Bacaya aquí a la Badaya Shoya. Ahora, Espíritu Santo, llena a mi hermana. Ahora, Espíritu Santo, llena a mi hermano. Ahora, Espíritu Santo, toca su vida, toca su alma, toca su ser ahora. Inúndale con la gloria de tu presencia. Urra la macara badara. Shira la marranza marabaraya landa la bacaya. Raiza badala badara y shoya lava. Urraba saba y shaya lava dara bara coya landa la bacaya. Ahora. Irra pa ya canda la badara ya shoya. Irra mana mansa vaya kira la badara ya shoya. Ahora, Espíritu de Dios, parte todo yugo. Ahora, Espíritu de Dios, parte toda cadena. Ahora, Espíritu de Dios, parte toda obra del enemigo. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Urra masa badara ya shia. Ahora, Espíritu Santo, ahora. Arraba lava dara bara bara y shoya canda lava kaya kia. Mashaya la mahala balai. Ahora, Espíritu Santo, llena mi alma, llena el alma de cada hermana, de cada hermano.
Que ellos rebosen tu presencia, Dios mío, que entiendan la herencia y que vayan por todas partes con autoridad, reprendiendo toda obra del enemigo, echando fuera todo poder de las tinieblas, deshaciendo toda atadura del diablo. Ahora, 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 inunda los corazones, llénalos de gloria y de poder. Y con ellos que el reino se acerque, Señor. Que el reino de los cielos se acerque. Sabemos que es de los cielos, que no está en esta tierra, pero que el reino se acerque allí, a cada lugar donde ellos entren, y la cultura de Jesús lo invada todo. Y entonces las vidas comiencen a entregarse en tus manos. Y empiecen a ser transformadas y transformados, y comiencen a ver milagros, prodigios y señales del cielo aquí en la tierra, Dios mío. Que esas mujeres, esos jóvenes, esos hombres jóvenes, ancianos, adolescentes, niños, adultos, comiencen a tener experiencias contigo. Las abuelas y los chicos, los jóvenes, los adolescentes, Dios, ahora que tengan encuentros con tu gloria. Que se nutra su alma de tu presencia. Que lloren con el simple hecho de pronunciar tu nombre, porque solamente pronunciar tu nombre es una cascada de experiencias de amor que nos invade el alma y nos llena de gozo y alegría. Si Dios, en el nombre de Jesús, que tus hijas e hijos dejen entrar tu cultura en sus vidas, dejen entrar el reino de los cielos en sus hogares, dejen entrar el reino de los cielos en su vida. Que allí donde ellos se planten, los cielos estén abiertos permanentemente, no importa dónde sea. Si es una oficina, una fábrica, una escuela, si es un banco, si es un hospital, un juzgado, una cárcel, la calle, las plazas. Señor, ahora que el reino tuyo entre en todos los lugares, en las casas de gobiernos municipales y provinciales y nacionales, en los ministerios, en los palacios legislativos, municipales, provinciales, nacional. Señor, ahora que no haya rincón donde la gloria tuya quede al margen. Pero ella no va sola, sino que ella va con nosotros. Somos nosotros los que portamos tu gloria. Derrama sobre nuestras vidas tu poder. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Nosotros, Señor, no somos de los que aceptamos la resignación. Nos plantamos contra ella. Y vamos contra todo poder de las tinieblas. No nos interesa, Señor, o no nos impacta lo que ven nuestros ojos, la realidad, sino que nos impacta la seguridad de andar en tus manos. Dios, nosotros vamos sabiendo que vamos a cambiar todo lo que vemos. Y entonces cada vez que entramos en un lugar donde lo que vemos no nos agrada y está todo mal, no nos desanimamos, sino que tomamos coraje, porque sabemos que vamos a cambiarlo todo por tu mano de gloria y tu mano de poder. En el nombre de Jesús, recibe nuestra alma y llénanos de ti. Aleluya. Rama Kamai Sabadarai Shorabarai.
Sabadarama Shabaraya Kira. Risa y soya Shina Manaya Kandala Bakaya. Ministranos, Espíritu Santo, ministranos, ministranos. Con tu autoridad y tu poder. Sí, Dios. Sí, Dios.